Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Con sus manos arriba, amados hermanos, todo aquel que confía en Jehová será como el monte de Sión. Imposible que pueda deslizar firmemente, oh, para siempre estará. Oh, como Jerusalén, que tiene montes a su alrededor. Así Jehová con su potencia nos rodeará. Desde ahora y por siempre estará impartiendo su infinita bondad. Haz bien a tu novia, oh Señor, haz bien a tu novia, Señor, haz bien a los tuyos, oh Dios. Conduce a tu pueblo a vivir, conduce a tu pueblo a vivir en santo y recto corazón, como Jerusalén, como Jerusalén. Así Jehová oh, con su potencia
Aleluya. Oh, desde ahora y por siempre estará. Aleluya. Impartiendo su infinita bondad. Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo te ofrezco mi ser. Señor, yo te ofrezco mi ser. Lo malo quiero aborrecer. Lo malo. Oh, tu senda quiero siempre seguir. Quiero siempre seguir como Jerusalén, como Jerusalén. Así, oh Jehová, con su potencia nos rodeará. Desde ahora y por siempre estará. Impartiendo. Dígale una vez más, Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo te ofrezco mi ser. Lo malo quiero aborrecer. Tu senda quiero siempre seguir, como Jerusalén. Así, Jehová, desde ahora, desde ahora y por siempre estará.
como Jerusalén. Como Jerusalén, que tiene montes a su alrededor. Así, Jehová, con su potencia nos rodeará. Desde ahora y por siempre estará. Impartiendo su infinita bondad. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Beatriz Puerto de Onofrieti. Me congrego en el Tabernáculo Benecer, en la calle 34. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. En obediencia a lo que nos dice nuestro Señor de dar testimonio de cómo se me encendió la luz, quiero comentarles que me congrego aquí desde el 2019. El Señor utilizó como instrumento al que es hoy mi esposo, Gerardo Onofrieti. Y yo sentí el deseo de asistir a la iglesia a la que él iba. Vengo de una familia católica, apostólica, romana. Y siempre me sentí incómoda en el momento, desde muy pequeña, porque esas oraciones me parecían repetitivas. Eso de adorar imágenes lo veía sin sentido. El vecindario donde yo vivía ocurrió un abuso hacia un menor por parte de un párroco y ahí me terminé de despertar. A partir de ahí pues anduve por varias iglesias denominacionales en las que me sentía totalmente vacía. Cuando llego aquí en el 2019 me quedé. Ese día sentí que todo lo que el Señor habló fue para mí y de ahí en adelante he tratado de no faltar y he sentido que Dios ha hecho un cambio en mi vida. Puedo dar testimonio de todas las veces que me ha salvado, no solamente a mí, sino a los míos. Y le doy gracias a Dios por haberme escogido, porque es por su misericordia, por su gracia, no porque lo mereciera. En el 2020, el 26 de enero exactamente, me libró de un accidente en la Ribereña, en la que presencié todo el choque, la explosión, la gente quemándose, y él me libró. Esa misma tarde acudí a la iglesia, en ese tiempo se congregaban mañana y tarde, y le entregué mi vida al Señor. En febrero procedí a bautizarme y aunque tengo a mi familia de enemiga en este momento, o sea, enemiga en el sentido de mi creencia, porque dicen que me volteé, porque dicen que, bueno, me critican, pues yo me siento feliz, me siento llena y sé que estoy en el lugar donde debo estar. Me ha librado, aparte de ese accidente del COVID, me dio un COVID súper fuerte en 2021, una apendicitis. Y bueno, podría pasar toda la mañana dando testimonio de todas las veces que me ha salvado. Pero lo más importante es que hizo un cambio en mi vida total. No deseo regresar atrás.
por nada. Me siento feliz y me siento que pertenezco al lugar en el que estoy. Y le doy gracias a Dios por su misericordia, porque definitivamente, aún sin merecerlo, Él nos perdona. Todos los pecados que podamos haber cometido en el pasado, Él nos perdona, nos limpia y somos redimidos cuando le pedimos perdón de verdad y lo tomamos a Él en su palabra. Sé que me falta mucho todavía, estoy en ese proceso, en el caminar. Siento mucha paz, tengo un hogar hermoso, gracias a Él, y mi deseo es estar cerca lo más posible de Él, agradarlo y obedecer su palabra en todo momento. Me siento muy plena y me gusta que todo lo que el Señor habla tiene un respaldo, y es la única verdad, es que Él está en la Biblia, no está afuera. No, aquí no se adora a dioses, a imágenes de palo, porque ellos no ven, ellos no sienten. Es nuestro Señor el único que merece la gloria y la honra. Esto quiero dedicárselo a todo el que necesite, el que sienta un vacío en su vida, de que sienta que todo está perdido. No, todo no está perdido. La sanidad, incluso la sanidad divina, porque también en el año 23, me detectaron un tumorcito maligno en mi seno izquierdo, y el Señor hizo un milagro en 4 días. Hizo que eso desapareciera. Los mismos doctores quedaron impactados, y es el Señor que nos salva, que todo el tiempo está ahí cuidando sus pequeñines. Entonces los invito a que se refugien en el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, y que entreguen su vida a Él, que no hay nada más maravilloso que caminar de su mano. Dios les bendiga. Buenas, yo soy María Chazoy, me congrego aquí en la iglesia Tabernáculo Ebenecer, queda aquí en la 34 con 1516 Barquisimeto, y bueno, vengo a contarle otro testimonio, ¿verdad? De tantas otro, de cómo mi Señor me llevó a mí al bautismo. Yo, después que yo acepté a mi Señor y empecé a congregarme aquí en la iglesia Ebenecer, yo le pedí a mi Señor, ¿verdad? Porque había muchas personas, pues el enemigo siempre, como él lo sabe hacer, pues meterse para confundir a uno. Entonces él me decía, pues, que no, que por ese nombre no, que en el nombre de nuestro Señor Jesús no, porque ese no era el verdadero bautismo, que no. Incluso, bueno, tengo una hermana que ella también es cristiana, pero ella no asiste a esta iglesia, sino a otra, pues, y ella fue la que me decía, pues, porque el enemigo la usó a ella, pues, para que se me levantara, y ella me dijo a mí que no. Yo ese día, hablando con ella, invitándola para mi bautizo, ella me dice que ella no va a venir porque ella no está agradada que yo me bautice en ese nombre, pues porque ese no es el verdadero bautismo, que tenga cuidado. Entonces yo le digo a ella, porque el enemigo quiso como sacarme de la casilla y no pudo, pues. Entonces mi Señor, como me ha dado tanta sabiduría y paz desde que yo lo conocí, yo le digo a ella, pues, que no, que yo le estoy pidiendo a él en oración, que eso está en oración, que sea él nada más, y mi Señor y yo,
que sea Él que me diga qué es lo que tengo que hacer. Y así pasó, bueno, 3 meses después. Después que pasó 3 meses, hubo una prédica aquí en un domingo, un servicio, y lo que se habló allí, lo que habló mi pastor, esas palabras me llegaron a mí, pero como espada de doble filo. Si no cortaba entrando, cortaba saliendo. Entonces, yo salí de ese servicio, bueno, que esas palabras eran para mí, pues. Salí de ese servicio llorando y llorando. Desde ahí mi Señor empezó a lidiar conmigo para mi bautizo, porque yo le pedí a Él, que no fuera más nadie, que no permitiera que fuera el humano, sino Él, que Él me revelara cuáles eran los verdaderos caminos, cuál era la verdadera iglesia, o no la verdadera iglesia, sino que Él fuera, que me tuviera donde me tenga que tener. Entonces, bueno, yo después de eso, Él empezó a lidiar conmigo, yo a veces estaba en mi cuarto y sentía así algo aquí en mi pecho que parecía que me iba a dar como un infarto. Y yo me daba golpes en el pecho porque no aguantaba y lloraba y lloraba. Y yo le pedía, Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres? Entonces yo llamaba a una de las hermanas, que tengo unas hermanas, y entonces yo le decía a ellas que oraran por mí, porque yo no sabía qué tenía algo en el pecho y no sabía qué era, que oraran por mí. Y yo también le pedí a mi Señor en oración. Así tuvo más de una semana conmigo y yo de repente sentía esa cosa aquí en el pecho que parecía que me iba a dar como un infarto y lloraba y lloraba y yo no sabía de dónde yo lloraba tanto, por qué. Hasta un día viernes llegué yo al centro a trabajar y estoy tranquila y de repente otra vez volví a sentir eso en la calle y empecé a llorar y sentí que me iba a dar algo en el pecho y yo le decía, Señor, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y en eso decirle pues ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Él me hizo desandar por el centro, me hizo desandar hasta que llegué a unos hermanos. Allí hay muchos hermanos en la calle y ellos me conocen, yo los conozco y entonces llegué allí y ellos me dicen, hermana María, ¿qué le pasa? ¿Qué le hicieron? Porque me vieron así tan mal. Y entonces yo le digo, no me hicieron nada, solamente le conté lo que me estaba pasando y ellos me dicen, ese es el enemigo que no quiere que usted se bautice, dice. Entonces, bueno, empezaron a orar, yo también oré y eso, y esa mañana trabajé tranquila hasta que me fui para la casa. Cuando me voy para la casa, yo estoy en la noche, pues allí estaba leyendo, creo, y me puse a leer. No me acuerdo qué estaba leyendo, pero estaba leyendo algo y fue cuando otra vez sentí algo aquí en el pecho. Ay, Señor, y volví a sentir, comencé otra vez a llorar. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Dime qué quieres. Entonces llamé a mis hermanas otra vez y le volví a decir que oraran por mí, que tenía algo en el pecho que no sé qué era, que me ayudaran. Entonces me dijo una de ellas, vamos para la iglesia para que hablemos con el pastor. Vamos, me dijo. Entonces yo les decía, el sábado mañana nos vemos. Le dije, yo vine para acá, hablé con mi pastor Osvaldo Tona y le expliqué todo lo que estaba pasando y él me dijo, bueno, hermana, ese es el Señor lidiando con usted. ¿Qué le pidió o qué va a hacer? Usted es la que sabe. Entonces yo le dije, no, hermano, yo me quiero bautizar. Entonces yo le dije que sí, que yo me quería bautizar. Entonces él me dijo, bueno, ya ese es su libre albedrío y usted toma su decisión, pues aquí nadie la está obligando. Y yo le dije, no, porque es mi Señor. Le dije, yo lo estoy haciendo porque eso es lo que quiere el Señor. Y el día domingo, vea, me bauticé y para la gloria de Dios, porque la gloria es de Él,
ya, él lo que quería era que yo llegara a las aguas y ya llegué, me bauticé y gracias a Dios ya estoy acá, ya voy para 1 año y gracias a mi Dios se me quitó lo que él tenía. Entonces, hermanos, por eso les invito, ¿verdad?, a que no se dejen que el enemigo use a nadie. Sean ustedes con el Señor, pidiéndole siempre en oración, porque Él le responde la oración. A mí me la respondió. Y no deje que nadie que los aparte del camino y que los aparte de creer en Él, porque Él es el único que nos puede llevar a los verdaderos caminos y que nos puede poner a donde Él quiere ponernos. Entonces los invito a que sigan adelante, que no desmayen. Y bueno, ese es uno de los testimonios. Entonces, bueno, para la gloria de Dios. Escuchemos al hermano Isaías Mendoza en el mensaje Hechos de la Meditación, parte 86. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga, mis hermanos y hermanas, y a los amigos y amigas que están al alcance de esta voz, en este nuevo servicio que el Señor Jesucristo, en su gracia y misericordia, nos ha regalado. Y estamos aquí reunidos para oír su bendita palabra, deleitarnos en ella y ser participante de ella mediante el oír de su palabra, donde Él ha prometido que ahí se activaría esa fe que Él nos ha dado, y así podríamos participar de la palabra manifestada que nuestro Dios ha dado para todo aquel. Y ese mismo Dios está aquí presente para darnos a entender las palabras, para revelar las palabras que Él ya ha hablado desde el principio de los tiempos y que hoy siguen vigentes para con nosotros, para aquellos valientes que al oír la palabra que Él tiene preparada darán el paso de creerle sin dudar. En su corazón depositarán su confianza en esas palabras y así nuestro Dios poder complacerse en dar cumplimiento a esa palabra. Él es el Dios que hoy sigue con los brazos extendidos diciendo que vengan a Él, porque Él es el que tiene el reposo para nuestras almas. Él no ha cambiado el mensaje, Él es el mismo de hoy y mañana seguirá siendo el mismo. Esa es la certeza que tenemos con nuestro Dios, porque Él, desde el principio de los tiempos, ha manifestado su amor para con la humanidad, para con los hombres, y esa siempre ha sido dándole una palabra a esos hombres y que ellos crean esa palabra. Y por eso es que Él en constante tiene a estos diferentes hombres en estos lugares a través de diferentes medios que existen hoy en día para difundir su bendita palabra, porque es la única manera como el hombre puede acercarse ante Dios, conociendo quién es ese Dios, cómo actúa ese Dios, cómo podemos gozar del amor de ese Dios, cómo podemos hacer llegar ante nosotros aquel Dios todopoderoso y cómo podemos acercarnos ante el trono de su gracia con libertad. Todo y cada uno de esos planes que Él ha establecido están aquí escritos en su palabra y es de los cuales en este nuevo servicio venimos a recordar de esas palabras que ya han sido habladas. Por eso damos la gloria, la honra a nuestro Dios, por ser el Dios que es grande en misericordia y lento para la ira, que nunca ha retardado su palabra, sino que es paciente para con usted, para conmigo, para que ninguno se pierda, mi amado hermano y hermana. Por eso quiero invitarlos para dar comienzo al servicio, a buscar en sus Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 7. Lucas,
capítulo 7, del verso en 17 en adelante. Leeremos unos versos. Y dice así: y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y envió a Jesús diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y como los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondió Jesús, Jesús le dijo: y dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, y que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Amén y amén. Hasta ahí leemos la porción de la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, Señor Eterno, Padre, que siempre, Padre, has prometido que está presente, Señor, donde hay aquellos, Padre, que al invocarte, Padre, creen, Padre, que tú te presentarás, Padre, que tú llegarás a la escena, Padre Santo, Señor, que tú, Padre, harás acto de presencia, Padre Celestial. Por eso en esta hora, Padre, al levantar nuestras manos, inclinar nuestros rostros, Padre, pedimos, Señor, por tu dirección, Padre, que tú en esta hora tomes el control de este servicio, Padre Santo, que tú, Padre, en tu poder y misericordia para con nosotros, Señor, vengas, Padre Santo, y ministre, Padre, a través de tu Espíritu, cada uno de los corazones, Padre, que han de oír esta tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu, Padre, en esos corazones, Padre, que están dispuestos, Padre, a creerte, Padre, a darte lugar, a dar tu Espíritu, Padre, puedas tú revelarte, Padre Santo, dándoles a entender, Padre Santo, las palabras de vida eterna, Padre, que tú tienes preparadas para nosotros en esta hora, Señor. Por eso yo te pido, Padre, por tus ángeles, Padre, administradores, Señor, que ellos siempre han dado el alimento propicio a través del tiempo, Padre, a tus hijos, Señor, que en esta hora, Padre, una vez más, Señor, sea el alimento propicio para el pueblo que oír tu palabra, Señor. Oh, Padre, que podamos ser aquellos oidores, Padre, y hacedores de tu bendita palabra, Señor. Glorifícate, Padre, en medio de tu pueblo, Padre Santo, Señor. Darles, Padre, a conocer, Padre, a tu pueblo, Señor, que tú estás presente, Señor, donde eres llamado, Padre Santo. Por eso nos encomendamos a ti, Señor, y pedimos, Señor, que seas tú, Padre, tomando el control de todas las cosas, Padre, en esta hora, Señor, porque lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándote las gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Ese es nuestro Dios, mi hermano. Un Dios que siempre tiene el control, que siempre está mandando a sus ministros a enviar su palabra, su mensajero, sonando las trompetas que él tiene para dar a conocer su mensaje. Un mensaje que ha sido sonado desde el principio de los tiempos, pero que a través de las diferentes épocas, de las diferentes edades, ha tenido una palabra profética para cada uno de esos tiempos. Y ahí es donde nuestro Dios siempre nos está llevando. Ahí es hacia donde nuestro Dios nos está poniendo el foco. Que hay una palabra que es para nuestro día, para hoy presente. Y que cada uno de nosotros tiene que estar conectado en esa línea
que nuestro Dios Todopoderoso ha establecido para este tiempo, para nosotros, para sus hijos, para aquellos que quieran participar del don y la gracia de nuestro Dios. Eso es lo que le espera de usted, es lo que espera de cada uno de nosotros. Solamente que den el primer paso de creerle a la palabra que Él está hablando y así el poder magnificarse, dar más abundantemente de aquello por lo cual nos hemos acercado la primera vez a nuestro Dios. Él quiere glorificarse aún más, pero Él siempre está esperando por usted y por mí porque demos ese paso y porque no nos conformemos con aquello que nuestro Dios o una de las pequeñas partes, expresiones que nuestro Dios sanador, nuestro Dios libertador, nuestro Dios el pronto auxilio en las tribulaciones, nuestro Dios que sana toda nuestra dolencia, nuestro Dios que provee, nuestro Dios que siempre está presente, todas esas virtudes de nuestro Dios, que no nos conformemos con esa nada más o con una de las mencionadas, sino que vayamos a la fuente inagotable que ha sido prometida para nuestro día. Ese es el blanco hacia donde nuestro Dios nos ha estado apuntando y es hacia donde Él siempre apuntará, a la comunión del hombre, de usted y de mi persona con nuestro Creador. Aleluya. Eso es lo que desde el principio Él ha querido o ha hecho y fue perdido. Y es lo que Él siempre ha querido restaurar, la comunión, y por eso ha dado su palabra permanente. Para que así podamos llegar a esa plenitud de hablar, conversar, interactuar con nuestro Dios, con nuestro Creador, tener esa conversación cara a cara con Él, vivir cada día viendo, conversando, hablando con nuestro Dios. Y en este tema que Él nos ha regalado, mi hermano, de los hechos de la meditación, Él siempre quiere dar a conocer algo a través de diferentes temas, de diferentes ministros que Él tiene en este lugar parado. Y a través de este tema, Él nos ha querido dar a conocer, mi amado hermano y hermana, que hay unas manifestaciones, que hay algo que se está viendo y es algo que desde el principio de los tiempos ha estado aconteciendo y ha tenido el mismo resultado del principio hasta hoy. Y son los hechos de la meditación. La realidad de la meditación, lo que estamos viendo de la meditación, lo que se vio de la meditación y lo que se verá de la meditación de cada uno de los protagonistas de ese tiempo en el futuro. Pero hoy presente, nosotros somos los protagonistas y Él nos ha dado una palabra profética base para este tema ya en el Salmo número 1, donde nos habla de aquel que tiene su delicia en la ley de Jehová y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y en todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, mi amado hermano y hermano. Esa es la base de este tema, los hechos, la meditación, y hemos estado escudriñando en el pasado. Hemos estado observando el cumplimiento de esta palabra con respecto al tema que nuestro Dios nos ha dado y hemos visto, hemos observado que tal cual como nuestro Dios lo ha dejado establecido, así se ha cumplido hasta hoy. 50 años atrás de este presente donde nos encontramos, el mismo resultado. Hace 100 años, el mismo resultado.
hace 1000 años el mismo resultado, hace 2000 años el mismo resultado, hace 3000 años el mismo resultado, descrito en la palabra de nuestro Dios. Aquellos que meditaron en la ley de Jehová, porque ahí se encontraba su delicia, dieron ese paso de fe, de creerle a Dios en su palabra y vivir conforme a la palabra por la cual había sido enseñado al pueblo de Dios, y meditaban en ella de día y de noche. Fueron como árbol plantado junto a corriente de agua, a pesar de la dificultad, de las circunstancias, de todo. Ellos se mantuvieron firmes con la palabra que les fue dada, porque la creyeron, y su delicia se encontraban ahí, porque ellos conocían al Dios que había dado esas palabras, porque ellos escudriñaron, al igual que nosotros, que en el pasado, aquellos que se pararon firmes con esas palabras, Dios extendió su mano de misericordia, de amor, y en todo lo que hicieron prosperaron. Y ellos se pararon firmes, y ahora ellos no conocían un Dios que había hecho, sino un Dios que estaba haciendo en su presente. ¿Por qué? Porque en el tema de los hechos, de la meditación, todos y cada uno participamos. Aquí no hay tercera vía. O usted está caminando, o estuvo caminando, o caminará conforme a la palabra de Dios, o usted caminará conforme al orden mundial. Y este lado tiene un pago, y este otro lado tiene un pago, y el mismo Dios dará el pago a ambos lados. ¿Por qué? Porque Él así lo estableció. Cada uno tendrá su pago, mi amado hermano y hermana. Lo hemos estado escudriñando aún en los tiempos cuando nuestro Dios se vistió de carne y habitó en medio de nosotros. Él fue parte del cumplimiento de los hechos de la meditación. Él manifestó su meditación. Y todos en su alrededor manifestaron la suya, y hemos visto y observado que cada uno obtuvo la cosecha de lo que sembró. Ninguno obtuvo una cosecha que no se merecía, mi amado hermano y hermana. Y hoy es igual para con usted y para conmigo. Ninguno podrá escaparse, mi hermano. Pero ahora, ¿de qué lado perteneceremos nosotros? ¿De cuál lado estamos siendo encontrados al escudriñarnos en la palabra de nuestro Dios? Porque recuerde que los hechos es algo que se está viendo, es algo que ya ha sido hecho, que ya ha sido realizado, que ya ha sido manifestado, que está vigente, fresquito. Y es con respecto a cada uno de nosotros. Hoy nosotros nos tocará ser como aquellos que se pararon firmes con la palabra de nuestro Dios, confiando en que el Dios había hecho Jehová grande maravilla con sus padres. Y ellos se pararon por esa palabra, y Dios vino a su respaldo, a su amparo, a prosperarlos en sus caminos. Ahora a nosotros nos toca, mi hermano, pararnos por esas palabras y ser participante del Dios vivo, presente hoy delante de nosotros. Pero si la manifestación que hay en nuestras vidas no es conforme a la que nuestro Dios ha demandado que se requiere para nuestro día, entonces automáticamente, mi hermano, nos encontraremos del otro lado del orden mundial. Eso es lo que nuestro Dios siempre nos está advirtiendo.
No hay tercera vía, mi amado hermano y hermana. Son los hechos. Son las manifestaciones. Son nuestras acciones del día a día que están determinando qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque en nuestro corazón deseamos todas las cosas y en nuestro pensamiento, nuestra meditación, maquinamos el cómo darle cumplimiento a esos deseos. Y luego vendrá la manifestación, pero delante de nuestro Dios desde el comienzo, desde que hubo el deseo en el corazón, ya fue hecho delante de los ojos de nuestro Dios. Solamente falta lo último para nosotros, que es los hechos de ese deseo que fue manifiesto. Y es hacia donde nuestro Dios nos empuja hoy una vez más en este servicio. Que no podemos vendarnos los ojos, mi amado hermano y hermana. Tenemos que estar viendo claramente el panorama, no de nuestro hermano que está al lado. Ore por él. Gima por él, interceda por su hermano. Y está bien que usted vea eso, pero esa es la actitud que tiene que tomar, orar por él. Pero Dios quiere que usted vea el panorama, mi amado hermano y hermana, de usted mismo. ¿Y cómo lo verá si usted mismo no se ve? Pues mirando al espejo que nuestro Dios nos ha regalado. Y esa es su palabra. Se está manifestando lo que nuestro Dios ha mandado para nosotros. Hemos soltado aquello que Él quiere que soltemos. Hemos agarrado aquello que nuestro Dios quiere que agarremos con fuerza y que arrebatemos. ¿Qué hemos hecho, mi hermano? Y no son palabras expresadas que salgan de nuestro labio, no. Recuerde que son hechos. No palabras, son hechos lo que se está manifestando. Si sus palabras no van conforme a sus hechos, hay un problema. Usted no está diciendo la verdad, ni siquiera, mi hermano. No está diciendo la verdad. Porque la verdad, en una de sus definiciones, es la coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace. Si usted dice que se va a comprar una camisa azul y se compra una verde, no dijo la verdad. Y si no es una verdad, ¿qué es? Una mentira, mi amado hermano y hermana. Y ahí es hacia donde nuestro Dios nos empuja. Que veamos claramente el panorama. Que si no estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo incorrecto. No lo medio correcto, no. Estamos haciendo lo incorrecto. Si no estamos siendo como el árbol plantado junto a corriente de agua, estamos siendo ¿como quién? Como el tamo que es arrebatado por el viento, mi amado hermano y hermana. Y ahí es hacia donde nuestro Dios nos está empujando. ¿Por qué? Porque a veces parece que no captamos, mi amado hermano y hermana, el peso de nuestras acciones, de nuestra vida, de lo que estamos haciendo. Si no es una verdad, ¿qué es lo que está diciendo? Una mentira. Y por eso es que nuestro Dios nos responde con su palabra, como lo ha hecho desde el principio. Es lo único que nuestro Dios puede hacer en amor para nosotros. Recordarnos la palabra. ¿Y qué más? ¿Qué espera nuestro Dios al recordarnos su palabra? Al recordarnos las palabras que Él ya nos ha dicho. ¿Qué espera? Que despertemos y veamos la claridad de la palabra que Él nos está dando, que va acorde a las expresiones de nuestras vidas, a las actitudes de nuestras vidas, a las manifestaciones de nuestra vida, a los hechos de nuestras vidas. ¿Para qué? Porque Él no desea el mal, no. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, mi amado hermano y hermana.
Es lo que nuestro Dios desea. Por eso Él constantemente nos está hablando su palabra y no ha cesado de hablar su palabra. ¿Por qué? Es la forma de cómo nuestro Dios puede llevarnos a que entendamos cuál es su plan, cuál es el deseo del corazón de nuestro Dios. Solamente su palabra. ¿Y qué espera Él? Que lo oigamos primeramente. Y luego que oigamos, creamos esas palabras y actuemos conforme a la palabra que Él nos ha dado. Y así Él poder manifestarse y darnos más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginarnos en nuestras mentes. Podemos desear en nuestro corazón más abundantemente de lo que nosotros pensamos. Es lo que Él tiene preparado y es lo que Él quiere darnos. Pero Él siempre nos advierte, cuidado, si no hacen el bien estarán haciendo el mal. Si no dan frutos buenos, darán frutos malos. Así de sencillo. No hay una tercera vía. Eso es todo lo que habrá. Y aquí tenemos este pasaje donde escudriñaremos la meditación, los hechos de la meditación de este hombre llamado Juan. ¿Y cuál fue su acción con respecto a esta escritura en este verso donde él ha sido manifestado sus hechos? Y veremos qué hizo, aleluya, nuestro Dios con respecto a los hechos de Juan aquí en este verso, en su tiempo, en su día. ¿Qué hizo nuestro Dios? Y dice Lucas 7, verso 17. Y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. La fama de Jesús, porque anteriormente había resucitado a uno de entre los muertos. Y toda esa fama corría por toda Judea y los alrededores de Judea. Y sus discípulos dieron a Juan la nueva de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. 2 de sus discípulos dieron las nuevas a Juan, porque Juan estaba preso. Le dieron las nuevas a Juan de todo aquello que habían visto y de la maravilla que acababa de hacer el Maestro de Jesús, aquel al cual él había bautizado, aquel del cual él había dado testimonio, aquel del cual él había dicho es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Llamó a 2 de esos discípulos que él tenía, porque él también ministró por un tiempo antes que nuestro Señor Jesucristo. Y envió a Jesús diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Ese era el mensaje que él quería que sus 2 discípulos que le escogió le llevaran a nuestro Señor Jesucristo. Y como los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista, se le acercaron a Jesús. Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Era la pregunta que se hacía Juan el Bautista, mi amado hermano. En ese momento, un hombre vigoroso, con un ministerio que le fue dado a través del ángel a su propio Padre, de la obra que él había de manifestar aquí en la tierra conforme a la ley de Jehová, y que le fue dada a él esa comisión y que él ejecutó ese ministerio que le fue dado
al pie de la letra. Y que cuando llegó el momento de aquel que él decía que habría uno que habría de venir, y llegó ese momento y cumplió la palabra conforme a Escritura. Todos los hechos fueron hechos conforme a la ley de Jehová. Él lo bautizó y escuchó y vio aquello que descendía el Espíritu como en forma de paloma, y fue dada aquella palabra: este mi Hijo amado, en quien tomo contentamiento. Ahí estaba Juan presente, de quien Juan había dado testimonio, a quien Juan estaba aparejando el camino para ese que habría de venir, que había de cumplir un propósito, así como él lo había cumplido. Todas estas cosas acontecieron de antemano ante Juan, y aquí estaba Juan preguntándose a sí mismo: ¿eres tú o esperamos a otro? Y mandó a que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú o esperamos a otro? Vemos la expresión de Juan que no cuadra los pensamientos, la meditación que tenía Juan el Bautista conforme a lo que él había dado. Él cumplió la palabra de uno que había de venir, y él mismo estuvo presente cuando aquel vino y escuchó aquellas palabras del cielo que le fueron dadas, y estaba en el presente escuchando las nuevas que sus discípulos que tuvo durante su tiempo de predicación vinieron a él a darle, a comentarle de esas palabras conforme a lo que estaba escrito en la palabra de nuestro Dios. Y su meditar fue en ese momento, en este momento donde él se encontraba en ese lugar: ¿será este o esperaremos a otro? ¿A quién estaba esperando él? ¿De quién estaba hablando él? Del Consolador, de aquel que iba a traer la consolación al pueblo de Israel, del Libertador, del Mesías, del Cristo, del Salvador del pueblo de Israel. De ese quien Juan habló o mandó a dos de sus discípulos a que preguntaran si era él. Después de haber visto aquella maravilla, después de él mismo ser participante de la palabra profética que había sido dicha antes de su nacimiento, de su ministerio, y después de haber ejecutado aquel ministerio al pie de la letra y con fuerza, conforme a la palabra, sin faltar una de ellas en todo su ministerio, predicando para arrepentimiento, conforme a lo que estaba escrito en la palabra de nuestro Dios, y que reprendió y censuró a todos aquellos que estaban mal, y a lo malo le dijo malo, y a lo bueno le dijo bueno. Y en este momento, cuando estaba encarcelado, en su meditar, una manifestación: ¿será este o esperaremos a otro? Vayan y pregúntenle a Jesús. Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades nuestro Señor Jesús, y plagas, y de espíritu malo, y a muchos ciegos dio la vista. En ese mismo momento, cuando le hacen la pregunta, todos estos acontecimientos pasaron enfrente de ellos y ellos lo estaban viendo. Pero ellos ya habían hecho la pregunta, y nuestro Señor en ese momento manifestó todas estas expresiones conforme a las otras, que se apegaban conforme a las otras que ya le habían dicho los otros discípulos. Pero aquí Dios le manifestó más adelante de ellos y le respondió. Ahora sí le respondió.
Aleluya. Esa es la grandeza de nuestro Dios, mi amado hermano y hermana. Ahí estaba la respuesta del principio. Antes que vinieran, cuando fueron aquellos, ahí estaba la respuesta de Juan el Bautista. Pero en su meditación había otra cosa, mi hermano y hermana, y iremos a esa parte ya. Hablaremos de esa parte. Ahí estaba la respuesta desde el principio, antes que él fuera a mandar a su discípulo. Ya Dios le estaba dando la respuesta. Y aquí otra vez le está dando la respuesta. Pero le dice, en la misericordia de nuestro Dios. Y respondiendo, Jesús les dijo, id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído. Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el evangelio. Aleluya. Mire la grandeza, mi hermano, de nuestro Dios todopoderoso. Todo lo que él hace, mi hermano y hermana, por amor a su pueblo. Allá él le dijo, vayan, dar las nuevas. Pero ya en el principio de los versículos ya había ido dos a dar de las nuevas a Juan. De todo lo que estaba aconteciendo. Y aquí él le muestra a estos dos que él mandó lo que pasó, lo que estaba siendo manifestado. Dijo, id y hablarle a Juan. Que los ciegos ven, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el evangelio. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero era lo mismo que anteriormente había manifestado delante de ellos y que desde el principio, de donde tomamos los versículos, el texto en este servicio, fueron lo que los discípulos le dijeron desde el principio. Toda la maravilla que Jesús estaba haciendo o hizo y que ellos estaban presentes y que fueron manifestadas. Ahí estaba la respuesta de Juan el Bautista. Desde el principio fue dado, pero la misericordia de nuestro Dios bueno, y le dio la palabra y decirle lo que habéis visto y lo que habéis oído, decírselo a Juan. ¿Por qué? Porque ellos al darle esa palabra a Juan, ¿cuál iba a ser la respuesta para Juan? ¿Cuál fue la reacción de Juan el Bautista? Al ver esa palabra, recordarse, aleluya, que estaba mirando al lado equivocado, que no estaba viendo lo correcto, que estaba mirando las cosas que no convenían que viera, que lo iban a tapar de ver la majestad de nuestro Dios. ¿Por qué? La palabra que le fue dada a Juan, a su padre, la palabra profética que él habría de cumplir, que él era el que iba a allanar el camino al que habría de venir, que iba a enderezar la calzada, que él iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos. Todas estas profecías le fueron dadas en comisión a Juan. ¿Y qué hizo Juan durante su ministerio? Manifestar aquella palabra que cobraran vida en su día, porque era la palabra para él, era la palabra que Dios exigía para él, era lo que él tenía que cumplir, y él obedientemente cumplió esa palabra. ¿Y qué pasó? La manifestación de aquella palabra fue tangible, se vio, se declaró, se manifestaron aquellas palabras que estaban escritas
que todo el pueblo conocía, que él conocía, y cuando llegó al ministerio se manifestaron delante de todo el pueblo, y todo el pueblo conocía cuál era el ministerio de Juan. ¿Qué hacía Juan? Muchos lo tenían por profeta, por la palabra de sabiduría que él hablaba y por su ministerio de llevar al pueblo al arrepentimiento y al bautismo. Eso era lo de Juan, eso fue su ministerio. Y que habría uno el cual él tenía que cumplir una palabra de bautizarlo, el cual quitaría el pecado del mundo, el cual se aparecería porque era quien él le estaba aparejando el camino. Y llegó el cumplimiento de esa profecía, él la manifestó, él la vio, él lo bautizó, él escuchó aquella voz, él vio aquello que descendía como forma de paloma y reposó sobre Jesús. Él lo vio, él lo manifestó. ¿Y qué hizo nuestro Dios? Sabemos que después Juan fue encarcelado al tiempo por aquel romano que gobernaba, porque él le declaró su pecado en el que andaba. Y por lo tanto fue preso, fue llevado a cautiverio. ¿Y qué pasó con Juan? ¿Qué vio Juan? Empezó a preguntarse el por qué de esta cosa. ¿Por qué? ¿Qué habría de pasar ahora? Empezó a ver lo incorrecto, mi amado hermano y hermana, porque en su meditar se nubló. En su meditación se nubló porque empezó a ver que él estaba encerrado en esa cárcel. Estaba menguando su ministerio y estaba creciendo el de Jesús. Y él empezó a ver, ¿será este o no será este? ¿Será o no será? Empezó en su meditar, mi amado hermano y hermana, a pensar en las cosas que no convenían. Se debilitó su fe por andar pensando, meditando en las cosas que nos convenían. Estoy en esta cárcel, no puedo ver la manifestación de aquel al cual se me fue dicho que había de llevar tal ministerio. A lo mejor fue una de sus preocupaciones en ese momento. Las que hayan sido, mi amado hermano y hermana, nubló su meditación. ¿Con respecto a qué? Porque recuerde que meditar es pensar. ¿Con respecto a qué se nubló su meditación? Con respecto a la palabra que le había sido dada a él. La palabra que fue manifestada a través de sus manos. La palabra que él vio manifestarse delante de él y él lo llevó a las aguas y vio cuando recibió el Espíritu y escuchó aquella voz. Esa meditación, aleluya, era la que Juan tenía que tener cuando estaba en esa cárcel encerrado y aprisionado sin esperanza de salir. Porque era uno grande el que lo había encerrado ahí. Él no sabía si había de salir o si no, cuánto tiempo iba a durar ahí o a cuánto le iban a sacar, si iba a morir en esa cárcel de viejo. Él no lo sabía. Pero por lo tanto, mi hermano, ahí es a donde quiero llevar el enfoque en este servicio. Su meditar se nubló. Él fue participante del don de Dios, de la dádiva de nuestro Dios, de los regalos de nuestro Dios. Él fue usado por el Dios omnipotente para manifestar su brazo poderoso. Y ahí estaba el resultado, tenía discípulos. Manifestó todo lo que había de manifestar, mi amado hermano y hermana, pero falló
cuando fue encerrado, cuando su ministerio bajó y él mismo lo declaró necesario que yo mengüe. Falló su enfoque, mi hermano, faltó, pero nuestro Dios no se quedó sin darle consuelo, mi amado hermano y hermana, sino que empezando el verso, nuestro Dios empezó. ¿Cómo empezó nuestro Dios? Todos fueron a escuchar la fama de nuestro Señor, todos lo habían oído, se estaba extendiendo y dos de aquellos fueron. Sus discípulos fueron y dieron las nuevas a Juan. Ahí empezó la misericordia de nuestro Dios para con Juan, no olvidándose de los suyos. Aleluya. Y después, a pesar de que él no lo vio, las manifestaciones, pero la estaba oyendo, mi hermano y hermana, la estaba escuchando de sus discípulos que le estaban diciendo las nuevas que estaba haciendo Jesús en la tierra. Y aún así el faltón en acomodarlo, mi hermano, porque él acomodó su ministerio, se acomodó a la palabra profética. Pero cuando vino aquella manifestación de Jesucristo, de Jesús, para su vida, él ha resucitado a uno de entre los muertos. Todavía insistió en mirar el enfoque mal, en no acomodar lo que le estaban diciendo, lo que estaba escuchando, a pesar de estar en ese lugar, en acomodarlo a las escrituras que él conocía, que él sabía quién era ese de que le estaba hablando, porque él dio con anticipación desde el principio, desde antes que naciera, le había dicho: tú vas a ser aquel que ha de aparejar el camino para ese que el pueblo está esperando. Él lo conocía. ¿Y qué debió de ser Juan? Acomodar en su meditación lo que estaba oyendo y acomodarlo a las escrituras. Pero aún así él mandó, sin ver bien el enfoque, y mandó a sus dos de sus discípulos: vayan y pregúntenle. Y nuestro Señor Jesús enfrente de ellos una vez más manifestó la grande maravilla, y después le dice, se volteó a ellos, seguramente dijo: vayan y díganle a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído, y decirle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres anunciado el evangelio. Ahí estaba, mi hermano y hermano, la misericordia de nuestro Dios para con nuestro hermano. Ahí estaba la palabra de nuestro Dios. Vayan y díganle que ahora le tocaba a ellos ir allá y darle la nueva a Juan. ¿Y cuál sería la reacción de Juan? En este caso, cuando el maestro le da esta palabra, él no le dijo: sí, yo soy. Le dijo: Juan, en otras palabras, estas manifestaciones son las que están cumpliéndose. ¿A dónde pertenece o qué base? ¿De dónde ha sido dicho que esto se puede manifestar? De la ley de Jehová, Isaías 61:1. Ahí estaba el ministerio, la palabra que Dios le recordó a Juan el Bautista. Escrito está, Juan. Acomódalo. Esa es la misericordia de nuestro Dios para con nosotros. Pero ¿cuál fue el problema de nuestro hermano Juan, mi hermano? Que se dejó llevar por las circunstancias. Estaba encerrado, ya no podía hacer nada. No podía predicar porque estaba en una cárcel, en oscuras, comiendo un alimento escaso. Casi ni le dan agua seguramente. Era una cárcel. Él era un preso. Ya no podía hacer nada.
Y todas estas circunstancias se le unieron. ¿Y qué pasó en consecuencia? En su meditar, en sus pensamientos, se le fue, mi hermano, el enfoque. ¿Y cuál era el enfoque? Jehová a mí me dio palabra y la cumplió. Jehová me dio palabra a mí con respecto a Jesús y la cumplió. Yo vi esa manifestación. ¿Por qué he de preguntar si es Él o no es Él? Si yo lo vi, yo fui participante. Él no era uno que podía decir, yo estuve ahí. No, yo fui el que lo hice. Mi mano fue el que ejecutó aquella profecía. Mis ojos fueron los que vieron aquello descender. Mis oídos fueron los que oyeron aquella palabra del cielo. Este mi hijo amado en quien tomo contentamiento. Juan fue aquel privilegiado, mi amado hermano y hermana. Y nuestro Dios no le cambió el mensaje. Le recordó con esta palabra: Juan, tú viste, así como tu discípulo, yo te lo he mandado a que te digan lo que han visto y oído. Tú viste aquello descender del Espíritu como forma de paloma. Juan, tú oíste la palabra que me fue dada. Juan, tú viste que yo vine a tu brazo conforme a la profecía y me bautizaste conforme a la ley de Jehová. Tu mano fue la que Dios usó para cumplir esa palabra. Juan, la palabra de que tú me habías de aparejar el camino, tú la cumpliste, Juan. De que tu mensaje de arrepentimiento, Juan, tú cumpliste esa palabra. Tú lo viste, tú lo oíste, Juan. Tú fuiste participante de esa palabra, Juan. Y es el mensaje que nuestro Dios le mandó a Juan. Vaya y dígale lo que han visto y oído. Y le recordó la ley de Jehová, mi hermano y hermana. De ahí nunca se ha salido nuestro Dios de recordarnos lo que dice su palabra. ¿Y qué decía Isaías 61? El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. Y Juan lo vio. Porque me ungió Jehová. Me enviado a predicar buena nueva a los abatidos. Lo estaba haciendo. A vendar a los quebrantados de corazón. Lo estaba haciendo. A publicar libertad a los cautivos. Lo estaba haciendo. Y a los presos, abertura de la cárcel. Lo estaba haciendo. A promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Y lo estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo, vayan, díganle lo que vieron, para que se acuerde lo que él vio. Vaya, díganle lo que han oído, para que se acuerde lo que él oyó, aquella voz. Vayan, díganle a Juan, esto y esto, que es conforme a Isaías 61. Díganle a Juan que yo sigo siendo el mismo. Que no dude, que no pierda el enfoque, sino que vea claramente que el cumplimiento de la palabra ha sido hecha. Que no mire las circunstancias, que está preso en esa cárcel, en oscuro, que no ve casi nada porque todo está oscuro, que no le dan casi comida, que no bebe agua, que ni vestimento le dan, que no lo dejan bañarse, que no lo dejan salir, que no lo dejan hablar, que no puede hacer nada porque si no hay nadie en la casa, ¿a quién le va a hablar? Díganle a Juan que no se olvide de lo que yo le he dicho, de lo que le dije, de lo que yo manifesté. Yo mismo le di vida a esas palabras. Y díganle a Juan que yo soy el mismo de ayer. Soy el mismo de hoy, el mismo de siempre. Eran las palabras, o en otras palabras, lo que nuestro Señor le estaba diciendo a Juan. Juan, no nubles tu meditación. Mira bien claramente que todo lo que me estás preguntando ya tú sabes la respuesta. ¿Por
porque tú has sido participante de esa respuesta. Tú no lo viste, tú estabas ahí presente. Fuiste el instrumento usado para darle cumplimiento a esa profecía, Juan. Eran las palabras que nuestro Dios le estaba dando a Juan, le dio a Juan cuando mandó a su discípulo para que Juan hiciera ¿qué? Para que Juan se cacheteara al mismo y viera que él era, porque él vio el cumplimiento de esa palabra profética en su día cuando estaba libre, y que porque por él estuviera preso, que él estuviera preso, no iba a cambiar que aquella experiencia que él tuvo, aquella manifestación de la ley de Jehová en su día, no era verdadera. Que no perdiera el enfoque, mi hermano, en su meditación. Que no se nublara su meditación pensando en las cosas, si es, si no es, si es, si no es, no. Que él sabía, porque él estuvo allí presente, de todo lo que Dios le dio y todo lo que Dios manifestó en su día. Y más de aquel día cuando él vino y fue bautizado por él, que él lo reconoció, aleluya. Y aún así Juan estaba perdiendo el enfoque, mi hermano y hermana. Por eso en esta hora tenemos que estar cada día, mi hermano, velando. ¿Por qué? Porque Juan no veló y casi pierde el enfoque, mi hermano, mejor dicho, lo estaba perdiendo con respecto a lo que Dios le había dado a él. Ni siquiera es que otro se lo había, no, Dios mismo se lo había dado a él. Y él había sido participante de eso y estaba perdiendo el enfoque por la circunstancia en la cual se encontraba, mi hermano. Su meditación estaba nublada. Pero ¿por qué viene aquello nublado hoy para nuestro día? Por pensar en las cosas incorrectas, mi hermano. Pero era como así, pensar en las cosas naturales. Viene un problema y nos atribulamos, nos atrincheramos. ¿Por qué? ¿Por qué se manifiesta ese hecho en nuestras vidas? Porque nuestra meditación se nubla. Porque pensamos en lo incorrecto. Por las circunstancias, mi amado hermano y hermana. Viene algo a nuestras vidas y no bueno. Y nos atribulamos, nos desesperamos, como si no tuviéramos un Dios, como si el brazo de nuestro Dios hubiera sido quebrantado alguna vez. ¿Y qué pasa en esos momentos, mi amado hermano y hermana? Pues nos pasa igual que Juan. Nos preguntamos cosas, mi amado hermano y hermana, que ya sabemos la respuesta, que ya la sabemos la respuesta. ¿Por qué? Porque al igual que Juan, aleluya, hemos sido participantes de las dádivas de nuestro Dios. Dios ha sido nuestro libertador. Dios ha sido nuestro consolador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios nos ha libertado de muchos males, nos ha libertado de enfermedad, nos ha libertado de la muerte, nos ha dado paz, nos ha dado amor, nos ha dado alegría, mi amado hermano y hermana. Y viene la circunstancia a nuestra vida y nos hacemos las preguntas, igual que Juan. ¿Será que Dios es con nosotros o no está con nosotros? ¿Será que Dios puede hacer esto? Ahí, mi hermano y hermana, es cuando nuestra meditación se nubla. ¿Y cuál es la manifestación? La misma de Juan. Vayan a preguntarle a ver si puede, o a ver si es él o no es él. Y nosotros, ¿será que Dios puede librarme de este mal?
¿Será que Dios puede suplirme esta necesidad? ¿Será que Dios puede darme de su espíritu? ¿Será que Dios puede darme paz? ¿Será que Dios puede darme tranquilidad? Ahí, mi amado hermano y hermana, por las circunstancias, por andar mirando lo que es incorrecto, pensamos en lo incorrecto. Juan estaba mirando esa cárcel oscura. ¿Nosotros qué estamos mirando, mi amado hermano y hermana? Estamos meditando en lo que Dios ha hecho con nosotros, en la maravilla de donde Dios nos sacó y donde nos tiene ahora, y que Él es el mismo hoy presente, a pesar de que se levante padre, madre, hijo, familia, el mundo entero se levante en contra de usted. Dios sigue siendo el mismo que lo ha sacado de las tinieblas a la luz y puede hacer cualquier cosa, mi hermano. Pero ¿qué hablan nuestros hechos hoy? Hablan de una meditación conforme a la palabra de Dios de día y de noche. O nuestra meditación habla de las cosas que están sucediendo y que pareciera que Dios se le ha ido de control. Pareciera que Dios nunca ha levantado su mano en favor de usted y de mí. Ese es el meditar que quiero que lleve, mi hermano, para finalizar este servicio. Estas son las palabras que espero que hayan llegado a su corazón, mi amado hermano y hermana. Que las tome para sí, no se la lance, ya la agarre para sí. La circunstancia en la que se encuentre, enfermedad, dolencia, problemas en su hogar, problemas en su trabajo, cualquier cosa, agarre eso y échalo a un lado y agárrese de lo que Dios ha hecho con usted, de las palabras que Dios le ha dado a usted, que su brazo no ha sido quebrantado, que Él está presente cuando le he invocado, que Él puede hacerlo cuando para el hombre es imposible hacerlo, que Él es nuestro consolador, que Él es nuestro libertador, mi hermano. Pero si nos ponemos a meditar, mi amado hermano y hermana, en las cosas que estamos viendo naturalmente, entonces se nublará nuestro meditar, y al nublarse nuestro meditar, olvídese, Dios no podrá hacer más nada, sino solamente y únicamente lo que Él hizo aquí con Juan. Vayan y díganle lo que han visto, lo que han oído, y díganle que está pasando esto y esto. Es lo mismo que Dios hará y está haciendo hoy nuestro Dios con nosotros. ¿Qué está haciendo? Recordándole, mi hermano y hermanos y hermanas, yo lo saqué de las tinieblas a la luz. Yo le he dado la libertad, yo le he dado paz, yo le he dado amor, yo le he dado la fe. ¿Qué tenemos que estar mirando nosotros, mi hermano? A nuestro Señor Jesús. Ahí es donde está nuestra mirada, y nuestro meditar estará despejado de toda tiniebla y tempestad, y podremos caminar como lo hizo Juan antes de estar preso, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Cumplió cada una de las palabras que nuestro Dios le dio. Por eso, mi hermano, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Recuerde que su meditar no se nuble. Piense en la maravilla que Dios ha hecho en su vida, está haciendo en su vida, y no piense en lo que está contrariando esas manifestaciones que Dios está haciendo hoy presente o en medio de sus hermanos. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Incline su rostro. Amado Padre Celestial, oh Señor,
Tú eres grande y misericordioso para con nosotros, Señor. Oh, Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que ayudes a tu pueblo, Padre. Que ellos vean claramente, Padre, hacia dónde tú estás apuntando, Padre Santo, Señor. Que no podemos estar meditando, Padre, en una meditación natural, Señor, sino que debemos de estar meditando, Padre, en las cosas, en las maravillas, Señor, en la grandeza de tu amor, Padre, para que así, Señor, seamos elevados, Padre Santo, a alturas celestiales, y podamos ver, Padre, todo el plan que tú estás llevando a cabo, Padre, y que nosotros somos parte de ese plan, Señor. Ayuda a cada uno de los que ha oído esta tu palabra, Señor. Revélales, Padre, tu palabra, Señor, es mi oración, Señor. Que sea tu espíritu, Padre, con cada uno de ellos, Señor. Ayudándolos, Señor, y enseñándoles el camino, Padre, que ha de llevarlo, Padre, a tu presencia, Señor. Porque te lo pido en esta hora en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.